Josué capítulo 20. Nuestro Dios, hoy queremos alabarte, porque tú has hecho provisión para que nosotros, si vamos a ti con humildad y arrepentidos, puedas darnos el perdón. Hoy queremos acudir a ti, Señor, porque sabemos que tienes una puerta abierta para nosotros. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a unirnos para ser reavivados por su palabra al meditar en la parte del capítulo 20. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que mate a alguien por accidente y no a propósito, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acoja a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad, expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos lo recibirán consigo dentro de la ciudad, y les darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre los sigue, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y antes no tuvo con él ninguna enemistad. Quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en los montes de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en los montes de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que habitara entre ellos, para que se acogiese a ella cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta comparecer delante de la congregación. Es interesante que Dios había dado la orden ojo por ojo, diente por diente, pero aquí se está hablando de algo más grave, no que le daña un ojo o un diente, sino de un homicidio, la pérdida de la vida de alguna persona. Entonces la persona que hubiese herido a alguien y este herido hubiese muerto, pero lo hubiera hecho sin intención, podía huir a una de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio el Señor había determinado cuando todavía vivía Moisés que debían apartarse para aquellas personas que cometían un crimen o un homicidio, pero que lo habían hecho sin intención, que antes no tenían disgusto con aquella persona y se podía comprobar que no había sido a propósito, o en algunas versiones dicen con alevosía. La persona podía correr a una de estas ciudades. Las ciudades estaban ubicadas estratégicamente en el territorio de Israel. Eran ciudades que se habían asignado para los levitas. Esto quiere decir que la persona que llegaba allí iba a tener la oportunidad de compartir directamente con los levitas de la palabra del Señor, y si era un extranjero podía llegar a conocer más de las cosas de Dios. Estas ciudades tenían que tener los caminos limpios y bien señalados. Si había una bifurcación de caminos, tenía que haber una señalización para llegar allí. Las madres eran encargadas de orientar a los niños desde pequeños de que existían estas ciudades de refugio por si en algún momento de su vida ellos llegaban a necesitar. Pero también las ciudades de refugio tenían los ancianos que generalmente se ubicaban en la puerta de la ciudad para atender los casos que tenían que juzgar de la ciudad, y entonces cuando llegaba aquella persona que había cometido el homicidio, se entregaba a los ancianos y decía: mire, sucedió esto, y contaba su caso. Luego los ancianos protegían al homicida hasta llevarlo a su ciudad donde había escapado, para que los ancianos de esa ciudad de donde el homicida venía hicieran el juicio. Si había sido por alevosía, o sea, con intención, entonces los ancianos de la ciudad donde él escapó se lo entregaban a los vengadores de la sangre para que lo ejecutaran. Si ellos
por 2 o 3 testigos, como dice la palabra del Señor, se daban cuenta de que había sido sin intención, entonces lo devolvían a la ciudad de refugio, donde permanecería allí hasta que muriese el sumo sacerdote que estaba en ese tiempo en Israel oficiando. Esto indicaba el tiempo donde el vengador de la sangre podía llegar a tomar venganza, pero también donde él que había cometido el homicidio ya podía regresar a su casa y a su ciudad en paz. El comentario bíblico menciona que las ciudades de refugio estaban todas ubicadas en llanuras o valles, en zonas bien conocidas para beneficio de todas las tribus que estaban ubicadas a distancias convenientes entre sí. Al angustiado fugitivo que huía para salvar la vida, había que dársele todas las ventajas. No debía tener que subir una cansadora montaña en el último tramo de su vida cuando posiblemente ya estuviese casi exhausto, y los caminos que conducían a estos centros debían ser buenos y las ciudades bien conocidas. En esto hay una lección para nosotros. Hoy también hay un refugio para los pecadores culpables. Jesús, el camino está siempre abierto. A lo largo de todo el sendero hay señales en el acceso a la ciudad, que es fácil. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, dice el Salmo. En este refugio debemos seguir morando hasta que pase la indignación. Por eso la invitación de hoy es: acude ahora mismo a Dios con humildad y arrepentimiento, porque Él tiene una puerta abierta para ti. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.